18 de mayo, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Iván Ontaneda, presidente de FedExport, que es integrante del Comité Empresarial Ecuatoriano. El timón del Ministerio de Finanzas en las manos de un dirigente empresarial. La hora de concretar lo que se impugnaba desde afuera. Llegó el momento de marcar diferencias con el socialismo del siglo XXI. Lo revisaremos. También estará Ricardo Zambrano, asambleísta y secretario ejecutivo de Alianza País. Anuncio de renovación en Alianza País. ¿Cuáles son los cambios en un movimiento cuya imagen fue afectada por la corrupción, por un líder dictatorial donde además se mermaron libertades de la ciudadanía y que dejó una economía enferma? Lo analizaremos. Además, estará con nosotros Poli Ugarte, asambleísta PSC Madera de Guerrero, integrante de la Comisión de Salud. Otros aspectos a observar en el proyecto de Código de la Salud que se discute en la Asamblea para el segundo y definitivo debate. Lo examinaremos. El presidente Lenín Moreno afianza su relación con el sector empresarial. Este jueves cumplió agenda con varios representantes de este gremio. Durante uno de los eventos dijo que hay que abandonar el socialismo del siglo pasado y habló de un socialismo moderno. El mandatario fue testigo de la firma de contratos de inversión. Durante el primer encuentro empresarial andino en Quito, en el que participaron autoridades del país y de la región, el presidente Lenín Moreno dijo que su gobierno mantiene el proceso de diálogo y sobre la corriente ideológica de su antecesor, Rafael Correa, expresó: Yo pienso que la cuadratura del socialismo del siglo pasado definitivamente hay que abandonarlo. El socialismo moderno, el socialismo nuevo, es un socialismo inclusivo, incluyente. Todos son parte de este presente. Todos han sido parte del pasado y todos van a ser parte del futuro. Luego de inaugurar este evento, el primer mandatario volvió al Palacio de Gobierno para participar como testigo en la firma de 11 convenios de inversión con varias empresas del país por un monto de 360 millones de dólares en áreas como la acuacultura, comercio, turismo y manufactura. Durante el evento, Moreno comparó la inversión en su administración con la del gobierno pasado. Lo que usted está en este momento invirtiendo más o menos equivale a lo que se invertía en un año en la década pasada. Y está viendo mucho más. Y hay mucha gente más que está a la expectativa de venir acá y firmar este tipo de convenios, este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque existe un factor fundamental: confianza. La proyección del gobierno en materia de inversión es ambiciosa, según las cifras reveladas por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Tenemos mapeadas compromisos de alrededor de 4.000 millones de dólares de empresas que operan actualmente en el Ecuador. Moreno reconoció que el nombramiento del nuevo ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien hasta hace poco fue representante del sector privado, es producto del diálogo para reactivar la economía del país. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Richard Martínez ha sido designado como ministro de Finanzas. Martínez era hasta hace 2 días la cabeza del gremio empresarial más grande del país y hoy es el encargado del manejo de las finanzas públicas. El nombramiento, como no podía ser de otra manera, ha sido aplaudido por los sectores productivos, quienes consideran que muchas de sus aspiraciones podrían concretarse con la presencia de alguien que conoce el sector desde adentro. Esta mañana nos acompaña Iván Ontaneda, presidente del directorio de FedExport. Iván, buenos días. Ustedes, los empresarios, ahora sí tienen ministro. Buenos días, Lenin. Buenos días a la teleaudiencia. El sector privado productivo no ha puesto ningún ministro, puesto que la designación del economista Richard Martínez responde a un llamado patriótico del señor presidente de la República. Richard Martínez ha demostrado en su trayectoria enorme capacidad técnica de manejo y sobre todo honestidad en las diferentes posiciones que ha ocupado dentro del sector privado empresarial. Es tan importante el mensaje que el presidente Moreno ha enviado a los diferentes agentes económicos que está priorizando ahora sí la parte técnica, pragmática sobre el idealismo. Eso ha representado la designación de Richard Martínez, quien de manera valiente y quien de manera decidida ha decidido asumir en estos importantes y delicados momentos de la economía del país ser
líder del Frente Económico. La designación de Richard Martínez ha generado importantísimos impactos en la confianza de inversionistas locales, inversionistas internacionales y, lo más importante, de los financistas del gobierno nacional. El riesgo país ha bajado en escasas horas cerca de 100 puntos por los mensajes claros que ha enviado el ministro de Finanzas y Economía. ¿Creen ustedes que Richard Martínez, quien hasta hace pocas semanas le pedía al gobierno que reduzca impuestos, elimine tramitología, que elimine aranceles, que se modernicen las modalidades de trabajo? Eso en lo general, porque en lo específico hablaba de exonerar del impuesto a la salida de divisas a insumos, materias primas y bienes de capital. Hablaba también de eliminar el impuesto mínimo, de prohibir que los recursos del Banco Central y del IES financien el déficit fiscal, entre otras cosas. Le pregunto, ¿creen ustedes que ahora que está sentado, donde se toman las decisiones, va a poder implementarlo, va a poder cumplir con todo eso? Los problemas que tiene actualmente la economía del país, que están alrededor del excesivo gasto público y del excesivo endeudamiento que tiene, requieren de un altísimo manejo de parte de la cartera de finanzas en la parte técnica. Sin embargo, FedExport cree que es muy importante el apoyo del sector productivo privado. En este momento, el sector productivo debemos arrimar el hombro, atendiendo el llamado a participar en esa mesa de trabajo. Arrimar el hombro generando ¿qué cosa? Más empleo, generando más confianza y sobre todo más divisas. Y ojalá con esta arrimada del hombro logremos incluso un crecimiento económico. Arrimar el hombro trayendo también al país capitales. Se ha hablado mucho de una cifra, 30.000 millones de dólares que tendría el sector empresarial privado fuera, en otros lugares. ¿Van a empezar a retornar esos capitales? Lo acabo de mencionar. El impacto del nombramiento de Richard Martínez y, lo más importante, Richard Martínez en 2 días ha dado lineamientos claros por dónde va el camino de la economía, por dónde debe salir la economía del país. Es el momento de dejar ideologías sobre pragmatismos. En este momento el país entero necesita unirse, los pequeños, los medianos, los grandes empresarios y el gobierno nacional para sacar esta compleja situación que se encuentra el país. La inversión viene ¿de qué forma? Con mensajes y sobre todo con acciones que generen esa confianza y esa credibilidad que Richard y la designación de Richard Martínez lo ha logrado. El 27 de febrero del 2018, como comité empresarial, ustedes le remitieron un oficio al presidente de la República con una receta de cómo se deberían manejar las cosas en el ámbito económico. Allí presentaban un desglose de cómo aliviar la caja fiscal en 9.000 millones de dólares en 4 años. ¿Ustedes ahora le van a exigir al ministro que se ejecute ese programa que pusieron por escrito? Mire, el sector productivo no estamos para implementarle agenda al ministro de Economía, todo lo contrario. Estamos para sumar opciones, para sumar alternativas diferentes a las que se habían manejado durante los últimos 11 años, que estaban alrededor de más gasto y de más deuda. Yo creo que en ese aspecto continuaremos aportando situaciones, aportando ideas que intenten mejorar por otro camino, por otra vía, la economía del país. Siempre hemos sido proactivos, indicándole al gobierno que se necesita reactivar la economía con más incentivos, con menos restricciones, que generen más empleo, que es lo que la gran mayoría de ecuatorianos requerimos y necesitamos. Pero en ese documento no solamente planteaban ideas, sino también necesidades para el sector productivo. Ustedes, por ejemplo, solicitaban allí que se brinde competitividad a los exportadores y ponían entre paréntesis que se pague lo adeudado por drawback y por los CATs, que ¿a cuánto asciende el día de hoy? Mire, las deudas que tiene el gobierno y sobre todo los compromisos que no se han cumplido de parte de las autoridades anteriores del Frente Económico generaron justamente desincentivos a la industria local. El gobierno nacional viene trabajando de manera importante con el sector productivo en la actualidad en buscar alternativas que mejoren justamente eso, la competitividad. Más allá de los incentivos fiscales que son importantísimos para el desarrollo del sector exportador ecuatoriano, creemos que la competitividad es fundamental, no solamente para el sector exportador, sino para el sector industrial, para el sector comercial. Ecuador es un país dolarizado que necesitamos de herramientas que nos pongan nuevamente en la palestra de competitividad
calidad versus nuestros vecinos y versus el mundo en general. Herramientas que podrían ser distintas al del drawback, que como se ha visto no es prioritario para un gobierno que tiene serios problemas económicos. Mire, incluso la designación de Richard Martínez ha sido tan importante que está trabajando de manera conjunta y se puede convertir en un acelerador de otras carteras del Estado que vienen desarrollando programas importantes, pragmáticos, importantes para el desarrollo y el mejoramiento del sector productivo ecuatoriano. Eso también ha influenciado en estos momentos en la economía del país. En apenas un año, el acuerdo comercial con la Unión Europea ha generado resultados positivos para el país. Se ha concretado un nuevo acuerdo con los países EFTA, pero con nuestro principal socio comercial, con Estados Unidos, es todavía un asunto pendiente. Según datos de la Cámara de Comercio de Quito, en lo que va del 2018, las exportaciones a ese país han caído en un 1.1%. ¿Ese otro de los pendientes de Richard Martínez? Mire, no solamente creo que de Richard Martínez, sino de todo el gobierno nacional. Este es un tema de unirse. La articulación pública es fundamental en estos momentos para posteriormente pasar con la articulación pública-privada. Buscar nuevos mercados es fundamental para el sector exportador. Nos retrasamos muchísimo tiempo en firmar el acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, lo tenemos y se ha demostrado técnicamente y con números la importancia de que el Ecuador busque nuevos mercados en el exterior, generando más ingresos, más divisas para el país y sobre todo más empleo de calidad para los ecuatorianos. Asimismo, Estados Unidos siempre será nuestro socio fundamental y se viene trabajando de manera importante, haciendo acercamientos importantes. Sin embargo, los mensajes tienen que ser coherentes. Esa coherencia que estamos seguros, ahora sí, el gobierno nacional, a través de los mensajes coherentes y serios que ha enviado el actual ministro de Economía y Finanzas, va a lograr eso, una credibilidad del país en los diferentes mercados internacionales. Hoy a las 10 de la mañana se define en la Corte Nacional de Justicia el tema de la tasa por servicios aduaneros. Esto, que en principio afecta a los importadores, podría convertirse en un boomerang y terminar también afectándolos a ustedes, los exportadores, porque el comercio, entre otras cosas, es reciprocidad y otros países, otras naciones podrían tomar medidas similares hacia nuestros productos. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su expectativa, Iván Ontaneda? La tasa aduanera siempre fue criticada no solamente por el sector importador, comercial, industrial. También los exportadores hicimos nuestras observaciones, puesto que sí afectaría a las exportaciones del país. Usted hablaba de competitividad. Esa tasa encarece de alguna forma, de manera directa o indirecta, los costos de producción. El país no necesita exportar impuestos. El país necesita traer divisas y de buenas divisas en gran cantidad. Por lo tanto, suprimir esta tasa es fundamental. El país productivo no quiere restricciones y ese es el nuevo modelo de incentivos que generen mayor dinamismo a la economía y por lo tanto inclusive mayores ingresos al fisco, que en este momento es el principal desafío del Ministerio de Economía. ¿Qué esperan ustedes que llegue en los próximos días, antes del 24 de mayo, a la Asamblea Nacional en ese proyecto de ley que está pendiente ya más de un mes? En este momento, la Asamblea Nacional tiene un papel importantísimo sobre las decisiones de la economía del país. Hago un llamado a los asambleístas para que de manera pragmática, sobre la ideología, tomen decisiones de apoyo al crecimiento del Ecuador. Hay muchas decisiones que pasan por el marco regulatorio y decisiones de carácter legislativo. Por lo tanto, es momento, señores, de dejar el ego. Es momento de dejar posiciones personales y priorizar los intereses nacionales y sentarnos todos juntos alrededor de esta gran mesa de apoyo al nuevo ministro y sobre todo al país, al gobierno del presidente Moreno. Iván Ontaneda, presidente de la Federación de Exportadores FedExport, gracias por estar esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Y al volver, Ricardo Zambrano, asambleísta y secretario ejecutivo de Alianza País. Renovación en movimiento de gobierno. ¿Una renovación con los mismos? ¿En qué consiste? Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos. Alianza País lleva 11 años en el poder y ha resuelto que es hora de renovarse.
Claro, las cosas han cambiado, el líder ya no es el mismo de antes, la política y la economía son también distintas. Ricardo Zambrano, secretario ejecutivo de Alianza País, nos acompaña desde los estudios de Quito. Economista, buenos días. ¿Cómo entienden ustedes y cómo están ejecutando este proceso de renovación? Buenos días, Lenín. Un saludo fraterno para todos los ecuatorianos. En efecto, la renovación de la cual habla el presidente de la República también es parte de la renovación de nuestro movimiento Alianza País. Debemos concebir que esta renovación significa volver a tener un movimiento que nació del pueblo para el pueblo, un movimiento que se convierta en un foro de convergencia entre los ciudadanos, entre cualquier tipo de agrupación, para obviamente no solamente definir, plantear los problemas, sino también dar soluciones desde el territorio. No podemos concebir un movimiento que solo sirva como un brazo político y que se congregue cada vez que hay una elección. Necesitamos un movimiento que obviamente respete y haga respetar su manifiesto ideológico, incluso que lo revise. Hablamos de un movimiento que más allá de cuál sea el militante implicado en alguna acción, se tome una decisión en función de estos postulados. Cuando hablamos de renovación nos estamos refiriendo a un movimiento que, unido por este manifiesto ideológico, también tenga una militancia que lo entienda. Si el manifiesto ideológico engrana obviamente nuestros principios y cuáles son nuestros ejes programáticos, entonces también tenemos que tener una militancia que entienda este contenido. Hablamos de una renovación cuando decimos que tiene que haber rendición de cuentas. No puede ser que durante tanto tiempo hayan contribuciones estatales y privadas de los propios militantes y no se le haya dado cuenta, una rendición a cada uno de los militantes que de una u otra forma somos parte de esta organización que no solamente es la más grande del país, sino que también está llamada a ser la más organizada. Se trata entonces de algo más que sacar, también... se trata de algo más entonces que sacar a los correístas para poner a los morenistas en los puestos claves del movimiento. Bueno, yo creo que la formación es importantísima dentro de cualquier organización y más aún en esta que es la más grande del país, porque debemos entender que estamos obviamente cohesionados con un pacto político, social, que es nuestro manifiesto ideológico. Más allá de quién sea el líder de turno, nosotros los militantes tenemos que aprender a defender la construcción del Estado incluyente y equitativo. En esta organización no hay gerentes propietarios. En esta organización lo mismo decía Rafael Correa, ¿sabe? Militantes que obviamente arriman el hombro. ¿Sí se acuerda, economista, que lo mismo decía Rafael Correa? Aquí no hay gerentes propietarios, pero claro, el gerente propietario era él. Solo se hacía lo que él decidía, lo que él quería. Bueno, precisamente tenemos que alejarnos de este tipo de discursos un poco totalitarios. Nosotros lo que queremos es que el movimiento vuelva a ser el movimiento del pueblo, que obviamente recoge la expresión de los barrios, parroquias, cantones, para plantear las soluciones que deben llegar a manera de política pública de una manera eficiente en cada uno de los territorios. Esta morenificación del movimiento Alianza País, usted dice, vamos a abrirnos a distintas ramas de pensamiento, pero resulta que en el ideario de Alianza País dice que ustedes lo que buscan es construir ustedes apuntan hacia el socialismo. Entonces, ¿cómo hacemos compatibles estas dos instancias? ¿Nos abrimos a todas las ramas de pensamiento o únicamente hacia la izquierda? Bueno, es importante entender que nuestro movimiento está enfocado en la construcción del Estado incluyente y equitativo, y también es mucho más importante entender que no hay sociedad política perfecta y que por lo tanto tampoco hay ideología política absoluta. Lo que necesitamos es obviamente en este momento refrescar nuestro modelo para que otras variables que son parte de la ecuación permitan garantizar mejores condiciones de vida a los ecuatorianos. Pero es necesario entonces, economista... Sin renunciar a la construcción del Estado incluyente y equitativo. Sí. Eso es una cosa, construir un Estado incluyente y equitativo es una cosa, pero el manifiesto ideológico dice que ustedes lo que buscan es la construcción del socialismo, del buen vivir. Entonces, ¿es necesario cambiar ese manifiesto ideológico, adecuarlo a estos nuevos tiempos, a esta nueva instancia, luego de 10 años de correísmo? Bueno, yo creo que es importante entender que nuestro modelo, que ha tenido una variable emblemática como es el gasto público, también necesita refrescarse incorporando
innovando medidas, políticas públicas que permitan que otras variables como el consumo, la inversión, tasa de interés, sean parámetros que también puedan rendir mejores frutos en servicio de la ciudadanía. Yo creo que incluso en algún momento nosotros tendremos que revisar el manifiesto ideológico, no para desvincularnos en cuanto a proponer un Estado socialista en el cual obviamente hay una interacción del Estado importante, sino que obviamente los frutos del crecimiento se conviertan en desarrollo. El Perú es un país que crece, pero no es un país que se desarrolla. Nosotros necesitamos entender que una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Y cuando hablamos de aumentar la oferta exportable, cuando hablamos de levantar la productividad, cuando hablamos de innovar en algunas políticas de tipo tributario o de cualquier otro tipo en cuanto, por ejemplo, a la optimización del Estado o reactivación económica, estamos hablando de que queremos un Estado que sirva a la ciudadanía, que los frutos que se generan obviamente se redistribuyan de tal forma en que vayamos obviamente construyendo sociedades más homogéneas y que tengamos todos la oportunidad de acceder a los bienes y servicios que se generan en nuestro territorio. Sí, eso lo queremos todos. Lo importante es saber por qué camino, por qué vía y saber cuáles son los cambios que se están desarrollando. Porque antes de que se anuncie esta reforma, esta reestructuración de Alianza País, ya observamos en la práctica que muchas cosas cambiaban. Por ejemplo, hasta hace unos pocos meses en esa organización política se defendía con vehemencia la inocencia de Jorge Glass. Hoy quienes se mantienen en el movimiento ya se manifiestan o ya no se manifiestan a favor de esa tesis, sino más bien están alineados con la sentencia que dictaminó la Corte Nacional de Justicia. Le pregunto, economista, ¿el proyecto político también se va a reconfigurar? El proyecto político está sujeto a cambios, a modificaciones, a ser obviamente permanentemente objeto de un refrescamiento. Nosotros no podemos concebir que las ideas obviamente determinen la realidad, sino que más bien esta realidad es la que produce que haya un conjunto de ideas o un ideario o una ideología. No hay, vuelvo y repito, sociedad política perfecta, por lo cual tampoco puede haber una ideología política absoluta y en ese sentido nosotros innovaremos lo que tengamos que innovar. Eso sí, no vamos a renunciar a la construcción del Estado incluyente y equitativo, es decir, los frutos del crecimiento tienen que convertirse en desarrollo. Nosotros estamos totalmente convencidos de que obviamente hay muchas cosas aún por hacer y eso significa también un cambio de mentalidad y un replanteamiento de algunas políticas públicas. Y cuéntenos algo, economista, ¿cómo van a hacer para librarse del peso de Rafael Correa en la organización que fue, a final de cuentas, quien los convocó a todos ustedes y hoy camina por otra orilla mientras los llama desleales, traidores y oportunistas? Bueno, es lamentable que realmente haya cambiado el discurso político. Lo digo así porque nuestro manifiesto ideológico sigue teniendo los mismos principios y sigue teniendo los mismos ejes programáticos. Sin embargo, personas que el día de ayer hablaban de la necesidad de la alternabilidad como parte de la gobernabilidad, cuando se hablaba de la lucha constante contra la corrupción, no hayan tenido el interés, obviamente, de aplacar algunas acciones excesivas o irregulares de miembros del gobierno. Yo le puedo decir con certeza, mi querido Lenin, que en el año 2013 y 2014 presentamos oficios dando a conocer algunos casos en donde incluso personas que dirigían el movimiento en uno u otro cantón sabían o se presumía que se habían enriquecido ilícitamente y sin embargo nunca hubo una acción por parte de la organización ni el gobierno de querer investigar estos casos. Es decir, nosotros tenemos que ir a la democratización de nuestra organización, incluso a hacer que la militancia sea o tenga un brío más fiscalizador. Es importante que desde la unidad territorial más pequeña, desde las parroquias, la militancia sea quien señale, quien obviamente también nos dé a conocer en cada momento lo que está pasando en cuanto a excesos
hubo omisiones por parte de quienes somos parte de esta organización. Alianza País está cambiando, así lo dice el economista Ricardo Zambrano. Ojalá en el futuro, cuando tengan conocimiento de irregularidades o del cometimiento de posibles delitos, no vayan a denunciar ante el partido, sino ante la Fiscalía. Quiero agradecerle a ustedes su presencia esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Bueno, yo lo importante es que se lo haga, que volvamos a tener un movimiento integrado, altivo, soberano y que obviamente esté dispuesto a renovarse. Un buen día. Bien, vamos a la pausa y al regresar, Poli Ugarte, asambleísta del PSC, integrante de la Comisión de Salud. Hay polémica por varios aspectos en el proyecto del Código de la Salud que se discute en la Asamblea para el segundo debate. ¿Habrá cambios antes de la votación? Breve pausa y volvemos. Envuelto en más de una polémica, se discute el proyecto de Código Orgánico de Salud en la Asamblea Nacional. Integrante de la comisión donde se debate esta iniciativa es la abogada Poli Ugarte de los registros del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Abogada, buenos días. ¿Cuáles son los temas que, sin haber sido discutidos, de repente han aparecido en el documento? Primero, muy buenos días a todos los televidentes. Gracias, Lenin. Miren, el código que estamos estudiando en este momento en la Comisión de la Salud, el Código de la Salud, es un código correísta, concentrador y que pretende confundir a la ciudadanía con los principios básicos que son la vida y la familia. ¿Cómo es esto que en el proyecto se habla del derecho a la salud, de la cobertura progresiva de las necesidades sanitarias, pero no se define qué es la salud para saber de qué se está hablando? Porque, Lenín, realmente el Código de la Salud no tiene concepto, porque si el concepto de salud, ¿cuál es? El bienestar de los ciudadanos. Si tú no pones concepto y hablas, la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud y algunos legisladores de la comisión te hablan que hay que planificar la muerte, no puedes poner nunca el concepto de salud. Y más aún, tratan de hablar de que la salud, tanto el deber como los derechos del Estado, son progresivos y graduales, cuando es claramente establecido que el Estado debe dar una salud gratuita, integral e universal. El rol del Ministerio de Salud ha sido criticado. Presta servicios, se vigila a sí mismo, se controla, es juez y parte, y eso en este proyecto no se cambia. Así es, los fines que están establecidos por parte de la autoridad sanitaria, que nosotros no estamos de acuerdo que la autoridad sanitaria sea el Ministerio de Salud, porque la Constitución dice que la autoridad sanitaria será ejercida por el Estado. Nosotros pensamos que debe ser un cuerpo colegiado. ¿Por qué? Porque los fines son tres. Primero, la Rectoría de la Salud, por supuesto que debe tenerla al Ministerio. El financiamiento, vamos con el financiamiento. Se quieren coger recursos de contribuciones de la Seguridad Social, que eso es inconstitucional. Contribuciones de la medicina prepagada o de los seguros de vida y contribuciones obligatorias, solidarias e increscendo, es decir, nuevos impuestos. Totalmente inconstitucional. Todo centralizándolo dentro de la autoridad sanitaria. Es decir, que le van a quitar los recursos al IES para dárselo al Ministerio de Salud. Y más aún, no solamente eso, sino que tienen que también dar la prestación de servicios. Yo le pregunto a la ciudadanía, usted va a un hospital público, es atendida, tiene medicinas, les dan las citas cuando deben darle. ¿Quién pone al gerente de ese hospital? El Ministerio de Salud. ¿Quién juzga a esa autoridad? El Ministerio de Salud. Entonces no podemos permitir que esté en manos del Ministerio de Salud y sea juez y parte. Queremos una Secretaría Técnica que se dedique a vigilar y a controlar para dar salud a los ecuatorianos. ¿Cuál es el problema que ustedes observan en el artículo 189 que se refiere a la reproducción humana asistida y que explícitamente prohíbe el pago por embriones, gametos o subrogación del vientre? Hemos venido defendiendo a la mujer con la ley de la no violencia. Hemos venido defendiendo a la mujer con el aumento de penas en el femicidio. Ahora queremos volverla un objeto mercantil. Eso sí sucede a través de contratos privados en los Estados Unidos cuando las artistas de cine no quieren utilizar su cuerpo para tener su hijo. Hoy la mujer va a ser utilizada para que nazca una persona dentro de su cuerpo que no es su hijo. ¿Qué va a pasar cuando a la madre le nazca el sentimiento materno que tenemos todas las mujeres cuando parimos un hijo y no quiere entregar a su hijo? Porque no va a haber contraprestaciones económicas, va a haber realmente un problema. Y más aún, hay un estudio
de la Universidad Católica del 2014, donde dice que de cada 10 ecuatorianos, 9 consideran que eso es indigno para la vida de la madre y del hijo. El artículo 17 de la ley que refiere al cuidado de la enfermedad en fase final de la vida también tiene observaciones de su parte. No se trata de eutanasia, sino de la decisión libre de ser reanimado o rechazar prácticas para el alargamiento de la vida. ¿Cuál es el problema que ustedes observan allí? A ver, la eutanasia sí está establecida. Y se lo dice al final del artículo 17. Se establecerá la eutanasia, y mucha gente cree que no está. Se establecerá la eutanasia y se la aplicará de acuerdo al Código Penal vigente. En el COIP no está establecido la eutanasia, por lo tanto, esta legisladora ha pedido que se elimine ese inciso dentro del Código de Salud. Pero, ¿qué es lo que me contestaron? No, vamos a suspenderlo. ¿Por qué, Lenín? Porque al final del código vamos a tener que hacer reformas laborales, reformas tributarias, reformas, económicas, reformas en un momento penales. Y ahí quieren meter la eutanasia. Nosotros nos oponemos. ¿Por qué? Porque el derecho no es a morir, el derecho es a vivir. Más aún cuando lo está hablando una mujer que ha trabajado 11 años en este país, que cada vez que termina un evento y una mujer se le tira los brazos llorando porque tiene cáncer, lo que le pide es que le salve la vida. Entonces el derecho que nosotros tenemos que defender, que primero es la vida. ¿Qué pasa con la propuesta de ley precisamente contra el cáncer? Tenemos entendido que se va a incluir en este Código de la Salud, pero ¿qué ocurre con Solca? A ver, primero ya fue declarado inconstitucional el acuerdo contra el cáncer, pero aquí crean un nuevo organismo y quiero avisarle a Solca. Están creando un nuevo organismo para vigilar toda la parte oncológica, donde realmente ellos van a establecer las políticas. El Código de la Salud para lo único que sirve es para describir los derechos, para describir determinados articulados, pero el que va a hacer todo el desarrollo del código es el Ministerio de Salud Pública, y en un momento dado, de acuerdo a lo que establecen los artículos, vamos a crear otra vez un organismo que va a manejar todo. Por eso digo yo, este código es concentrador, es correísta, como lo vinimos viviendo esos 10 años del correísmo, donde todo lo manejaba el Estado. Ustedes también se oponen, usted en particular, a la legalización de la marihuana terapéutica. ¿Por qué? Hemos venido viviendo el problema de la frontera norte. Vemos cómo ha invadido la droga en nuestros jóvenes. ¿Ustedes creen que nosotros como país, y yo le pregunto al país, estamos preparados para dar licencias para sembrar, cultivar, industrializar el cannabis, más conocido como la marihuana, con disque efectos medicinales? Perdónenme, no estamos preparados. El ARSA tiene un presupuesto de $1.400.000 en un presupuesto general de salud de $3.500.000 millones. No podemos controlar ni siquiera los medicamentos falsificados. Vamos a poder controlar esas licencias que en Colombia comenzaron con 20 y hoy ya hay más de 400 licencias para los sembríos de marihuana. ¿Y cuál es el ánimo dentro de la Comisión Legislativa? ¿Cómo está compuesta? ¿Hay mayoría correísta, hay mayoría de oposición? ¿Están dispuestos a introducir estas reformas, a acoger estas preocupaciones, o están cerrados y quieren sacar el documento tal como les ha llegado a esta instancia? Mira, yo creo que ellos lo que buscan es tratar de hacer un deber. Un código no es hacer un deber. Hagámoslo rápido para terminarlo. Muchos lo han dicho. Nosotros somos 5 legisladores de oposición y uno es morenista, ¿no? Que no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Salud y con algunos puntos críticos que están establecidos dentro de este código. Como, por ejemplo, la prevención, que en un momento dado se la van a dar a un organismo especializado de género y de otros componentes. La política de prevención, que debe ser para buscar salvar vidas, se la van a dar a un organismo de género y de otros componentes. Entonces, esos 5 legisladores hemos pedido una cita con el presidente de la República, que se la hice ayer yo verbalmente, para poder explicar la otra cara del Código de la Salud. Porque si vamos a aprobar este Código de Salud, es mejor quedarnos con la ley anterior. Poli Ugarte, asambleísta, miembro de la Comisión Legislativa de Salud, gracias por estar aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Bien, y así concluimos Contacto Directo. Lenin y amigos, que tengan todos un excelente fin de semana. Que descansen. Hasta la próxima semana. Bueno. La próxima semana.